500 años del encuentro de dos culturas. Damos la bienvenida a la maestra Anabel Alvarado Varela, presidente de la Comisión de los 500 años del encuentro de dos culturas. Licenciado José Vicente de la Rosa, delegado del INA en Tlaxcala. Enrique Ortiz, conferencista, divulgador y cronista de la historia, quien es hoy nuestro ponente. No en el presidio, pero no menos importante, agradecemos la presencia del licenciado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, consejero jurídico del Ejecutivo del Estado. Doctor Sabino Llano Bretón, cónsul honorario de la Embajada de España en Tlaxcala. Diego Martín Medrano, director del Museo Regional de Tlaxcala. Mensaje a cargo de la maestra Anabel Alvarado Varela, presidente de la Comisión de los 500 años del encuentro de dos culturas. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Agradecer especialmente que nos acompañen en esta conferencia de nuestro ciclo Reflexionando Tlaxcala, en el que buscamos una serie de instituciones que participan en esta comisión, como lo hace el INA, poder generar una serie de conocimientos, ponerlos a la disposición de las y los tlaxcaltecas, para que eso permita generar un criterio propio sobre un hecho histórico en concreto, un proceso histórico que sucedió hace 500 años y que consideramos origen de lo que hoy somos y el papel que Tlaxcala vivió en este proceso. Así que, como siempre, en este inicio de conferencia les agradecemos su presencia, su interés, a quienes nos ven en la transmisión en vivo y a quienes verán la transmisión por televisión de Tlaxcala. Les agradecemos muchísimo su interés y esperamos que sea, como siempre, esto pues para su conocimiento, para aumentar su información y que les permita amar más a Tlaxcala y a esta gran patria en la que vivimos, que se llama México. Así que a todas y a todos, muchísimas gracias a nombre del señor gobernador del estado, Marco Mena, y hoy agradecemos también la presencia de nuestro conferencista, de Enrique Ortiz, mejor conocido como Tlatoani Cuauhtémoc, y que hoy estará con nosotros compartiendo sus conocimientos. A todas y a todos, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Enrique Ortiz García es un amante de la historia y cultura de México. Desde hace más de 8 años se ha dado la oportunidad de romper algunos de los mitos históricos de nuestro país, develando verdades y dándolas a conocer a través de sus redes sociales. Conferencista, divulgador y cronista, ha colaborado en distintos espacios, entre los cuales destacan Ciudad TV, Unicable, El Foco de ADN 40, TV Azteca, así como varios sitios digitales. Escribe un libro y disfruta dar visitas guiadas los fines de semana por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, espacios conventuales y zonas arqueológicas. Con ustedes, nuestro conferencista, Enrique Ortiz. Muchas gracias por estar aquí presentes, tomándose el tiempo de acompañarme, y para mí es un inmenso gusto estar en lo que podríamos definir la cuna de la nación, este fabuloso estado, Tlaxcala, que fue parte medular en lo que fue el proceso que podríamos definir como la conquista de México, o que al menos así conocemos. Por aquí tenemos una presentación. No sé si ya ahí va, es importante para que podamos ir viendo las imágenes. Y esta conferencia tiene el objetivo de desmenuzar, de compartir y desmitificar algunos hechos
de lo que fue este proceso histórico que conocemos como la conquista de México. Lo primero sería esto. Esta es una hermosa imagen, es de las mejores recreaciones que tenemos de Tenochtitlan. Está realizada por el investigador Thomas Filzinger. Les recomiendo que visiten sus redes sociales. Es esplendorosa. Obviamente podemos ver el islote de México, Tenochtitlan al centro, del lado derecho la Gran Muralla, realizada o diseñada por el Güey Tlatoani de Texcoco, Nezahualcóyotl, y las diferentes calzadas que unían Tenochtitlan con tierra firme. Así es como lucía la capital, Tenochca, Mexica, en 1519, cuando se da el encuentro, más puntualmente el 8 de noviembre de 1519, cuando Hernán Cortés entra por lo que es la calzada de Ixtapalapa, y justamente en lo que es la esquina entre la actual calzada de Pino Suárez y República del Salvador, donde se encuentra el Hospital de Jesús, en ese lugar hay una placa conmemorativa que recuerda el encuentro entre estos dos personajes, sin duda importantísimos para la historia universal. El encuentro de dos mundos, sin duda. Recordemos que el Homo sapiens en América tenía alrededor de entre 14.000 y 12.000 años en estas tierras, más o menos. Ese es el tiempo que llevaba el Homo sapiens en lo que actualmente es América. ¿Cuántos miles de años llevaba ya en el continente euroasiático? Pues muchísimos. Pero lo primero, regresemos a la primera imagen, por favor. La conquista de México, ese sería el primer mito, o el primer dato que les quisiera compartir. Conocemos el proceso histórico que inició en 1519 y terminó en 1521. Hay incluso libros, uno de los mejores es el de Hugh Thomas, La conquista de México. Lo conocemos con ese nombre, La conquista de México. Pero sería lo correcto decir mejor la conquista de México, Tenochtitlan, porque México es un gran país. Y recordemos que todavía a finales del siglo XIX había un comanche conocido como Jerónimo en el norte del país, justamente entre la frontera entre México y Estados Unidos, y él todavía estaba peleando por los derechos de los comanches, por su derecho a tener tierras, por su derecho a existir como cultura. Y todavía en aquel momento pues seguían los enfrentamientos en pleno periodo de Porfirio Díaz, continuaba esto. Recordemos también por ahí la guerra del Mixtón, 1540. Este es un evento bien importante y que es poco recordado en nuestros libros, en nuestros anales, en el cual Francisco Tenamastle levanta a diferentes grupos indígenas, entre ellos los Cascanes, en lo que en aquel momento se conocía como Nueva Galicia, en lo que era el estado de Jalisco y Zacatecas. En este enfrentamiento muere el famoso Tonatiuh, muere este personaje conocido como Pedro de Alvarado, que por rubicundo, por su pelo rojo o rubio, los indígenas, los nativos, le pusieron ese mote de Tonatiuh, el dios solar. Él muere justamente batallando en contra de estos grupos indígenas en la guerra del Mixtón. Y fue tan fuerte este choque, esta guerra, estas batallas, que incluso el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, tuvo que ir en persona a lo que fue el Nueva Galicia. Incluso se tuvo que reubicar Guadalajara, ¿no?, por esta destrucción que causó Tenamastle en la década de los 40 del siglo XVI. Entonces, todos estos eventos es importante comentarlos, que la conquista de México tomó siglos, todavía siglo XVII, pues estaba la guerra contra los chichimecas, estos grupos nómadas, ¿no?, que era muy difícil de poder someter, ya que sus asentamientos no eran como los del centro
del actual territorio de México o de Mesoamérica. Ellos eran nómadas, recolectores, cazadores, y pues fue una guerra de desgaste tremendo por parte de las autoridades virreinales, novohispanas, en contra de estos personajes, los famosos chichimecas, hombres perro, ¿no? Una palabra despectiva hacia estas culturas. Entonces, ¿cómo podríamos definir este evento que va de 1521 a 1519 a 1521? La guerra hispano-mexica, la conquista de Tenochtitlan. Creo que eso pudiera ser más acertado que definir que fue la conquista de México. Aunque sí, recordemos que México era el nombre también que tenía Tenochtitlan, México Tenochtitlan. Y es bien interesante porque ustedes saben que a inicios del siglo XX, Alfonso Caso, entre otros eruditos, tomaron la palabra, el origen de la palabra de México, como Mestli, Xitli, colocativo en el ombligo de la luna. Recientemente, algunos otros investigadores, como Carlos Javier, han definido que muy posiblemente México no viene de esta construcción, que es más probable que venga del otro nombre de Huitzilopochtli, o de una advocación de Huitzilopochtli, Mexictli, el dios que se les presentó a los aztecas que venían de Aztlán, en lugar de la blancura, en lugar de las garzas. Después de que se hubiera presentado Tetzauteotl, se presenta Mexictli, Meshi, y les dice: ustedes no son más aztecas, ahora ustedes van a ser mexicas. Y posiblemente México signifique el lugar de Meshi, o el lugar donde se venera Meshi, de la misma forma que Huitzilopochtli, ahora Churubusco, una población en la cuenca de México, que es el lugar donde se venera a Huitzilopochtli. Obviamente los españoles cambian estas palabras y termina siendo Churubusco por Huitzilopochtli. O otro lugar genial, pues sucede lo mismo, es Cuauhnáhuac con Cuernavaca, ¿no? La siguiente, por favor. Otra cuestión importante, pues es esta idea que tenemos del Hueytlatóani Moctezuma Xocoyotl, o quien recibe a Hernán Cortés el 8 de noviembre de 1519. Tenemos una idea de que él es un personaje completamente cobarde, supersticioso, cegado por su fe en la religión mexica. Y pues, ¿qué tanto será cierto de esto? Recordemos que de entrada, Moctezuma, durante el gobierno de su tío Ahuizotl, fue un Tlacochcalcatl. ¿Qué significa un Tlacochcalcatl? Era el rango militar más importante dentro del ejército mexica. ¿Ves? Llevaba un tlahuistli, o un traje de guerra de una sola pieza con un yelmo, así como el de los guerreros águila o guerreros ocelote, que las palabras correctas serían Cuaupili y Ocelopili. Él llevaba el tlahuistli de una Sisimitl, que es una especie de demonio femenino asociado con las estrellas, asociado con las flechas. Y era el mayor rango que podía obtener un militar mexica, obviamente debajo del Hueytlatóani y la mujer serpiente conocida como la Cihuacóatl. Él se destacó en la campaña que Ahuizotl realizó en contra de los zapotecos de toda la zona del istmo de Tehuantepec, el famoso sitio de Guingola, ¿no? Ese también es un gran hecho de armas que es poco recordado. Por lo tanto, podemos definir que él no fue un cobarde, él fue un gran guerrero, él fue un gran estratega. No era fácil llegar a ese nivel. También recordemos que para la elección del Hueytlatóani, pues no era cosa sencilla, tenías que cumplir con ciertos requisitos para poder entrar, digamos, en esta elección. Y no sé si ustedes sabían que el que abogó por Moctezuma fue Nezahualpilli, gobernante de Texcoco, hijo de Nezahualcóyotl, el gran rey poeta y arquitecto de la misma población de Texcoco. Él fue el que habló frente al consejo y dijo: yo creo
que un gran gobernante puede ser Motekusomatsi, a pesar de que no era tan grande en edad. Entonces a él se le selecciona de esta forma. También algo importante, sabemos que Motekusomatsi es la mejor muestra del despotismo mesoamericano, sobre todo lo que es en la Cuenca de México. No sé si ustedes conozcan este dato, que Motekusomatsi hace una purga palaciega, hace una gran purga. ¿Por qué? Porque de acuerdo a él no podía haber gente en los tecpan, en los palacios, que no fuera de origen noble, que no fueran pipilti, contrario a la filosofía de Ahuizotl, su predecesor, el famosísimo León de Nanáhuac, que así le llama en algún momento Prescott. Ahuizotl premiaba a través de los méritos. Ahuizotl premiaba a través de las hazañas que cualquier persona realizara. No necesitaba ser noble o plebeyo para ser recompensado y avanzar en el escalafón militar, en la jerarquía militar mexica. Lo contrario a Motecuzoma. Motecuzoma, para él era muy importante el origen de sus colaboradores. Y se sabe que se hace una purga dentro del palacio con todos los que fueron estos colaboradores del régimen anterior, del gobierno de Ahuizotl. Eso, por ejemplo, también nos habla de una persona pues con un carácter muy fuerte, muy firme. Incluso ustedes saben que de acuerdo a las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y el propio Hernán Cortés, sus cartas de relación, no se le podía ver a los ojos a Motekusomatsi. ¿Por qué? Porque eso era una pena de muerte. Eso podría costarte la vida. Cuando él bajaba y caminaba por las calles de Tenochtitlan, iba en palanquín y cuando iba a caminar tenían que barrer el piso e ir poniendo diferentes esteras o tilmas de algodón para que sus pies no tocaran pues, la suciedad de la calle, ¿no? Entonces estamos hablando de un gobernante tal vez con tintes tiránicos, completamente posicionado en su Ixpali, podríamos decirlo. Esto nos hablaría de una persona realmente cobarde. También recordemos que a través, cuando llega Hernán Cortés en 1519, a lo que son los arenales de Chalchihuecan, enfrente de lo que es San Juan de Lúa, ¿no? Enfrente de lo que es San Juan de Lúa, él empieza la marcha meses después hacia tierra adentro, y todo el tiempo estuvo en comunicación con los embajadores de Motekusomatsi, todo el tiempo. Incluso Motecuzoma, para ser más breves, le sugiere la ruta que va hacia Cholula, evitando completamente a toda costa Tlaxcala. ¿Por qué? Porque estaban en guerra, estaban en una guerra latente y constante desde tiempos de Motecuzoma y Huicamina, cuando al parecer él y su hermano Tlacaelel, el siniestro Tlacaelel, de acuerdo a Velasco Piña, ¿no? Y su novela, establecen lo que son las Xochiyaoyotl o guerras floridas. Entonces Motecuzoma le dice: vayan por Cholula, no vayan por Tlaxcala. Todo el tiempo durante el trayecto de Hernán Cortés vemos la injerencia de Motecuzoma dando consejos y tratando de manejar la situación a su favor. Vayan por Cholula. ¿Qué tal? No tenemos la certeza, pero bueno, algunas fuentes comentan que en realidad se pensaba hacerle una emboscada a los europeos en lo que fue la ciudad sagrada de Quetzalcóatl, ¿no? No tenemos esa certeza. También Motecuzoma evidentemente lo que buscaba era aislar a Hernán Cortés y que no entrara en contacto con sus enemigos, que no eran los únicos. Recordemos que para el momento de Hernán Cortés en que llega a lo que es este actual territorio que conocemos como México, estaba el señorío de Mezquitlán, estaba el señorío de Tototepec, en lo que es la costa de Oaxaca, un poderoso señorío mixteco. Recordemos obviamente las 4 cabeceras de Tlaxcala, y recordemos que también Huejotzingo cambiaba, ¿no?, su afiliación dependiendo la situación o el contexto en el que se encontrara tanto la Triple Alianza como el poderío tlaxcalteca. Para el momento en que llega Hernán Cortés, Huejotzingo es un aliado de los mexicas, igual que Cholola.
y están todos estos coaligados, todos estos señoríos altepemes coaligados en contra de las 4 cabeceras de Tlaxcala, ¿no? Entonces, vemos esta injerencia de Moctezuma constantemente. También algo importante, tal vez me estoy extendiendo sobre este mito, es la parte de los presagios funestos, ¿no? Los presagios funestos que vive el propio Moctezuma años antes de la llegada de Hernán Cortés. Y entre ellos, si los analizamos, podemos ver que hay unos que al parecer sí tienen un origen completamente mesoamericano, pero otros posiblemente no, y tienen un gran sesgo europeo. De estos, el principal que podría tener este sesgo es que empezaron a aparecer personas en Tenochtitlan con 2 cabezas o con algunas deformidades. Esto obviamente para la mentalidad occidental, para el europeo, era una desgracia, era tremendo. Pero para la mentalidad mesoamericana, estas personas que tenían estos problemas físicos, imaginemos una persona con 2 cabezas, eran los más cercanos a los dioses, eran los tocados por los dioses, así como los albinos. Todas estas personas eran especiales para la familia. Por ejemplo, si una familia tenochca, que vivía literalmente en Tenochtitlan, tenía un hijo con estos rasgos peculiares, yo no sé qué tanta desfortuna pudiera parecerles. Al contrario, ellos podían llegar y ofrecerlos a un gran señor, entre ellos Moctezuma, y lo podría comprar. Recordemos que los tenía literalmente en la casa de las fieras, en la casa de las bestias, y también los usaba como diversión en su corte. Entonces, esto no es algo negativo, al parecer, para los grupos mesoamericanos. Tenemos representaciones desde el preclásico de Cuicuilco, constantes de personas con 2 cabezas y con diferentes tipos de deformidades. Entonces, ahí podemos ver claramente un sesgo europeo, en el cual, desde una visión de un fraile en el siglo XVI, Fray Bernardino de Sahagún, Diego Durán, podrían decir, es que es una desgracia que una persona naciera con 2 cabezas. Pero para el mesoamericano, imaginemos qué le iba a pagar Moctezuma a los padres de un niño con este problema. Tilmas, cargas de maíz, cargas de frijol, ¿no? Entonces, muchos de estos sesgos se encuentran en estos presagios funestos. ¿Y qué tanta certeza tenemos de que realmente sucedieron? Estos son mencionados por Fray Bernardino de Sahagún, ya décadas después de la caída de Tenochtitlan. ¿Qué tanto era este Moctezuma un temeroso, ¿no? Lo dejo como reflexión. La que sigue, por favor. Esto también es tremendo, ¿no? ¿Cuántas series no hemos visto en el 11, en diferentes espacios? Voy a omitir nombres. Pero ¿cuántas veces no hemos visto estas series en las que presentan al güey Tlatoani de Tenochtitlan recibiendo a Hernán Cortés con este gran penacho de más de 500 plumas de quetzal? Recordemos que nada más estas plumas las tienen los quetzales machos y tienen 2 al año, nada más, 2. El penacho original, como ustedes saben, se encuentra en Austria, en Viena, y tiene más de 500 plumas de la cola de los quetzales machos. Pero ¿cuántas veces no hemos visto, incluso en las monografías de los colegios, el encuentro y este personaje, Moctezuma, portando este gran penacho? Todo el mundo se refiere a él como el penacho de Moctezuma. Pero, ¿qué creen? No había penachos en Mesoamérica, o al menos no de esta forma, no con las características de un penacho. ¿Quién tiene un penacho? Los apaches, ¿no? Estos grupos nómadas del norte de México. El nombre real de este tocado es un Quetzalapanecayotl. Un Quetzalapanecayotl. También por ahí existen teorías, es constante esto verlo en redes sociales, que esto era una tilma, una especie de capa que se amarraba debajo del cuello y cubría la espalda. Completamente falso. Esto, en la parte de atrás, en la cara posterior de este Quetzalapanecayotl, hay una especie de gorro de piel de venado. Y esto se amarra con 2 tiras para amarrarlo
debajo del mentón. Incluso sabemos que el famoso Quetzalapanecayotl tiene dos palitos laterales. ¿Cuál es la intención de estos dos mástiles o palos que tiene? Pues cuando se bailaba, movían, sujetaba que lo traía puesto estas dos varillas, por llamarle de alguna forma, para dotar de movimiento esta pieza. No crean que esta pieza era rígida, como actualmente lo vemos en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología o como lo vemos en el Museo Etnográfico de Viena. Esta pieza tenía movimiento y asemejaba completamente las alas, las plumas de un quetzal. Algo también bien interesante es que tenía un pico de oro, el cual fue fundido y no queda rastro de este famoso pico de oro. Y obviamente solamente esto era parte de un atavío de una deidad, por lo que también seguramente había tilma o seguramente había un xicoli u otros elementos para completar todo lo que eran los atributos de una deidad. Es poco probable que lo haya sido usado Moctezuma. ¿Por qué? Porque esto, reitero, son atributos. Es el atributo muy probablemente de Quetzalcóatl. Y cuando llega Hernán Cortés en 1519 a los arenales de Chalchihuecan, lo primero que hace Moctezuma es decir, vamos a enviarle los trajes, las vestimentas que se usan y están asociados con cada una de las deidades. Se enviaron dos de Ejecatl-Quetzalcóatl, uno de Tezcatlipoca y uno de Tlaloc. Esto era para que estas personas barbadas y blancas, sobre todo su líder, Fernando Cortés, pudiera develar su identidad y con qué deidad estaba asociado. No hay una certeza sobre cuál es Coqui, pero obviamente Hernán Cortés lo ve y dice, pues vénganse para acá, y los envía a lo que es Europa de inmediato. También algo bien interesante es, ¿acaso Moctezuma y otros grupos indígenas pensaban que eran dioses? Cuando llegan a Veracruz nuevamente, bueno, a Chalchihuecan, Moctezuma les manda con sus cargadores, sus tamemes, les manda dos tipos de comida. Les manda por un lado esclavos y por otro lado les manda guajolotes, maíz, frijol, tortillas. Y él dice, y esto para saber cuál era la verdadera identidad de estos personajes. Si eran dioses, tenían que haber devorado a las personas. Si eran seres humanos, pues iban a comer comida pues de humanos. Esto mismo sucede cuando a finales de agosto Hernán Cortés, el 30 de agosto si no mal recuerdo, llega a esta gran muralla que rodeaba todo lo que eran las cabeceras de Tlaxcala. Esta gran muralla, y ahí encuentra algunos embajadores tlaxcaltecas, y ustedes saben que les dan comida. Incluso durante las tres grandes batallas que se dan entre los tlaxcaltecas, otomís y las fuerzas de Hernán Cortés, constantemente llegan provisiones, y al parecer hacen lo mismo los grandes señores de Tlaxcala. Les envían esclavos y les envían también comida, guajolotes y todo esto. Obviamente se dan cuenta de la naturaleza humana de estos personajes. Entonces, ¿hasta qué grado realmente será cierto que Moctezuma, Cacama, Totoquihuatzin, Cuauhtémoc, Huitláhuac pensaban que eran dioses? Recordemos que de los primeros en escribir esto, que pensaban que los nativos a los recién llegados los llamaban dioses, pues es el propio Hernán Cortés en sus cartas de relación y el propio Bernal Díaz del Castillo. Recordemos que ellos están escribiendo para obtener o cumplir objetivos muy precisos, ¿no? Entonces, regresando a nuestro tema, entonces esto, poco probable que lo haya usado un Huaytlatoani, lo usaban los sacerdotes durante ciertas ceremonias, como la ceremonia del Fuego Nuevo, por mencionarles algunas. No es un penacho, tampoco, no es una capa, es un Quetzalapanecayotl, ¿no? La que sigue, por favor. Esto es lo que usaba realmente un gobernante de Tenochtitlan. Esto es lo que usaba un tlatoani, un tlatoque. Esto es la diadema hecha
de oro y turquesa, conocida como Xihuitzoli. Podemos ver del lado izquierdo, del lado derecho, en el Códice Mendocino a Moctezuma usando su Xihuitzoli. Y del lado derecho podemos ver lo que es una recreación hecha en 3D de cómo podía o cómo probablemente era la representación de una Xihuitzoli. Nunca se ha encontrado una de estas arqueológicamente, evidentemente. Se piensa que pudo haber sido hecha de madera, recubierta con oro, y posteriormente con un mosaico de turquesas. O simplemente era de lámina de oro recubierto con un mosaico de turquesas. También, esto no era privativo solo del gobernante de Tenochtitlan. También usaban los otros dos gobernantes de la Triple Alianza, que era Tlacopan, actualmente Tacuba, y Texcoco, que es actualmente Texcoco. Recordemos que el color turquesa en las tilmas también era solamente, bueno, pertenecía y solamente podía ser usado por el Huaytlatoani. Si cualquier otro noble usaba una tilma color turquesa, podía costarle la vida. Entonces, esta es la Xihuitzoli de Moctezuma, y esto era lo que usaba, o esto fue lo que usó cuando se encontró un 8 de noviembre con Hernán Cortés. La que sigue, por favor. El salvaje Hernán Cortés. También tenemos, como mexicanos, mucha gente no acepta o no ve con buenos ojos la presencia europea, y todavía se rasga las vestiduras sobre esta guerra tremenda que causó miles de muertes y que indirectamente causó millones de muertes a través de las epidemias, de lo cual vamos a hablar en un momento. Pero tenemos esta imagen, o algunas personas tienen esta imagen de que Cortés era realmente un salvaje, de que realmente era un psicópata. Y no olvidemos que sí hubo conquistadores psicópatas. Entre ellos podríamos recordar, pues no sé si realmente tenía un problema psicológico, pero estaba muy cerca, al parecer, de tenerlo. Nuño de Guzmán, fundador de Guadalajara. Fueron tan grandes sus atrocidades, un esclavista completo, que el mismo rey de España lo manda solicitar y lo regresan a España encadenado. Siendo de las grandes familias nobles de España, lo regresan encadenado en una embarcación a España, porque era tremendo el personaje. Pedrarias, otra persona un poco desequilibrada, que no pisó lo que actualmente conforma México. Él estuvo en el Darién, lo que actualmente es Panamá, Colombia, y se decía que cada que hacía una fiesta o daba audiencia, él colocaba un féretro a sus pies, como un constante recordatorio de lo efímero que era la vida y de que él podía ser asesinado o muerto en cualquier momento. Por lo tanto, Hernán Cortés no entra en esa categoría de estos conquistadores sádicos o realmente salvajes. Hernán Cortés muy probablemente fue hijo único. Él pasó tiempo en la Universidad de Salamanca. Él también pasó tiempo en Valladolid ayudando a un notario. Él conocía de estas novelas caballerescas, las había leído, al parecer, Amadís de Gaula, por ejemplo. Era un latino. ¿Qué significa que era un latino? Él sabía leer el latín, y también, si vemos sus cartas de relación, hace diferentes alusiones o citas en latín. Era una persona culta, hijo hidalgo, que pasó más tiempo en lo que es América que tiempo que pasó en Europa, por ejemplo. Él llegó a la Española, prácticamente. Juan Miralles comenta que cuando él llega a la Española, tenía que compartir el cuarto con 3 personas, y que cuando pasaba la hora de la comida, él salía al centro, en alguna de las plazas públicas de las ciudades que estaban en esta isla, y con un montadientes, limpiándose los dientes, presumiendo que había comido, cuando en realidad pues no había probado bocado, ¿no?
Recordemos que los hidalgos no podían trabajar la tierra, ellos no trabajaban con sus manos, ellos lo que buscaban, los hidalgos eran la nobleza menor española o la pequeña nobleza española. Muchos de ellos llegan a América endeudados, muchos de ellos llegan porque no tienen de verdad ni tierra. ¿Qué persona con una tierra o con una propiedad pudiera dejar España y venirse a la aventura, a las Indias y arriesgar la vida aquí? Pocos, realmente muy pocos. Entonces, Hernán Cortés llega a una pobreza extrema. Posteriormente participa en la conquista de Fernandina, Isla Fernandina, actualmente Cuba, en donde ayuda a Diego Velázquez de Cuellar, y finalmente él empieza a prosperar como un empresario. Él empieza a prosperar, al parecer él tenía dos de las embarcaciones que llegan a lo que es actualmente, que conforman la expedición de Los Ángeles, que llegan en 1519 a lo que es el Golfo de México. Al parecer él, de su propiedad, por lo menos eran 3 embarcaciones, con lo cual él comerciaba cerdos, vacas, vino, productos europeos que él traía directamente a Cuba. Era un gran empresario, era un gran orador, se comenta que sabía nadar, un gran jinete, y no era un salvaje. Realmente, por ejemplo, algo que se le achaca mucho a él es que él ordenó la quema de los pies de Cuauhtémoc, pero no fue él. Él estuvo bajo la presión de Julián Alderete, tesorero real, y lo que quería era torturar a Cuauhtémoc para saber dónde había guardado el oro que perdieron durante la noche triste. No fue Hernán Cortés quien dio la orden de quemarle los pies al abuelo joven de los mexicanos, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero también tuvo acciones salvajes, y una de esas pues fue en un Altépetl, en un asentamiento, en un señorío muy cercano aquí, que actualmente conocemos como Tepeac. En aquel momento se conocía como Segura de la Frontera. Así la funda Hernán Cortés, esta ciudad, y después de la noche triste, 30 de junio de 1520, busca culpables, busca chivos expiatorios, y uno de estos es ir directamente a Tepeac, Segura de la Frontera, y arrasar el pueblo, matar a todos los hombres, mujeres y niños, los marcan con una G de guerra en la cara, con hierro ardiente, y son cautivos de guerra. Se vuelven literalmente estos indígenas esclavos. ¿Por qué? Porque rompieron su fidelidad hacia Carlos V, hacia la corona española. Como también en algún momento Hernán Cortés justifica su destrucción de Tenochtitlan. De acuerdo a sus palabras, Moctezuma había jurado vasallaje a la corona española, y en algún momento, después de la matanza de Tenochtitlan, conocida como matanza del Templo Mayor, pues los mexicas se enojan porque están masacrando a su gente, destruyendo sus ídolos, limpiando sus capillas de sangre y colocando cruces o figuras de santos y vírgenes, robándoles el oro, ¿no? Pero entonces, de acuerdo a Hernán Cortés, lo que él realiza realmente es una guerra defensiva. Son atacados cuando ellos están refugiados en el palacio de Axayácatl, actualmente donde se encuentra Monte de Piedad, al poniente de la catedral. Son atacados, pero él no dice por qué razón son atacados. Entonces, así como como él leía siempre el requerimiento antes de las batallas, fue una persona que conocía completamente todas las cuestiones legales y preveía que podía venir un juicio en su contra, el cual sucede finalmente, ¿no? El juicio de residencia años después de la conquista. Entonces, Hernán Cortés, una persona letrada, una persona que sabe de leyes, un gran político sin duda, y mucho más que un guerrero, ¿no? Al final, a partir de que hay un encuentro entre Tenochtitlan y que todos los planes de Moctezuma por frenar a los recién llegados a estas tierras fracasan, empieza un juego de estrategias, un ajedrez entre Hernán Cortés y
Moctezuma, pero lo más bueno, evidentemente lo pierde Moctezuma y es a los pocos días vuelto un prisionero el gran gobernante de la Náhuac, ¿no? Se le adelanta a Hernán Cortés en este atrevimiento político. La que sigue, por favor. Un segundo. Estas dos imágenes las seleccioné por una razón en especial. Son los únicos retratos fiables que tenemos de Hernán Cortés, los cuales con toda certeza sabemos que él posó y que un artista trabajó viéndolo a él. Estamos hablando de Christopher Weiditz, y esto es de los últimos años de 1529 aproximadamente. De esos momentos datan estas dos figuras. Del lado mío izquierdo podemos ver lo que es una medalla donde aparece ya Hernán Cortés después de la conquista, un Hernán Cortés ya maduro, usando una especie de bonete, y a mi derecha lo podemos ver de cuerpo completo portando su escudo de armas. Así es como realmente lucía Hernán Cortés. Las que siguen, por favor. Malinche, otro gran personaje de la conquista. Recordemos que Malinche se le tilda de traidor. ¿Traidor a quién? Porque no existía México en aquel momento. Traidor a la gente de su pueblo, a su familia. Recordemos que Malinche al parecer o se escapa o es vendida por su propia familia, por su propia madre. Entonces, ¿a quién traicionaba? No hay a quien traicionar. Recordemos que, de acuerdo a Luis Parjau, un investigador, un historiador, él ubica la fecha de nacimiento de Malinche en 1504. Imagínense, cuando conoce a Hernán Cortés en 1519, tenía alrededor de 15 años. Era una niña, y para esa edad ella hablaba, bueno, vamos a empezar, ella hablaba por lo menos 3 lenguas. Pero ¿dónde nace Malinche? López de Góngora la ubica hasta el actual estado de Jalisco, lo cual es una teoría ya desechada. Ella nace en una población ahora inexistente conocida como Painala, cerca de Oluta, a aproximadamente unos 20 kilómetros al sur de Coatzacoalcos. Ella era popoluca. Al parecer su padre, muy posiblemente su padre, fue un adelantado náhuatl. Un adelantado náhuatl, estamos hablando de un embajador, una persona de importancia, de relevancia, posiblemente enviado hasta por el mismo Moctezuma. Ella hablaba náhuatl. ¿Cómo es su historia? De acuerdo a lo que se sabe, lo poco que se sabe de esta mujer, es que al parecer su padre es un adelantado, un embajador, un espía náhuatl, muy posiblemente mexica, llega y se instala en Painal y se casa con una mujer de nobleza local, una popoluca. Al poco tiempo el padre, obviamente, nace en Malinche, y al poco tiempo muere el padre, este padre náhuatl, y su madre busca una nueva pareja y se casa con otro hombre, un noble local. Y para aquel momento tienen un hijo, y Malinche o Marina pues se vuelve un estorbo. Entonces, o ella se escapa o es regalada por su familia, por su propia madre, a unos comerciantes de Xicalanco, este lugar de ferias, este lugar de comercio, este lugar de intercambios, que era la puerta del mundo maya y la puerta del mundo náhuatl del centro de México. Ahí se realizaban los intercambios. Para 1504 hay una guerra entre los xicalancas y entre los mayas chontales, de un famoso cacique conocido como Tabasco, que de esta palabra viene el nombre de Tabasco. Y al parecer quienes pierden son los xicalancas y quien gana son los mayas chontales. Por lo tanto, acaba siendo esclava de los mayas chontales. Y no es hasta la batalla de Centla, 1519, que Hernán Cortés derrota nuevamente al cacique Tabasco en Potonchán y se le
obsequian algunas esclavas, entre ellas Malinari, quien rápidamente va a obtener el sufijo sin, pequeño, reverenciado, Malintzin, que era solamente para los grandes señores. Y no solamente era la traductora, la lengua, porque como ustedes saben, entonces Malintzin hablaba maya chontal, hablaba náhuatl y hablaba popoluca. Y obviamente se integra a este círculo lingüístico, pues este famoso náufrago Jerónimo de Aguilar, que también conocía el maya chontal y que hablaba también el castellano, ¿no? Es bien interesante porque una de las primeras palabras, cuando Hernán Cortés lo anda buscando y está a punto de levar anclas y para allá irse y continuar hacia la región de Campeche, Tabasco, llega en una canoa este náufrago, y lo primero que dice es Sevilla, Sevilla, ¿no? Y con eso obviamente lo ubican que él es un español. Aparte seguramente tenía barba, ¿no? Y no era fácil rasurarse, pues seguramente en Mesoamérica. Entonces Malintzin va más allá de una simple traductora. Malintzin era la principal consejera de Hernán Cortés durante los temas de la conquista. Malintzin, imagínense cómo se comunicaba Hernán Cortés con sus aliados indígenas, zempoaltecas, tlaxcaltecas, huejotzingas, chalcas. ¿Ustedes creen que Hernán Cortés iba y daba las instrucciones? Nada más, quien transmitía estas instrucciones realmente era Malintzin a los diferentes caciques y capitanes para que realizaran la estrategia como se esperaba. Y coloco esta lámina, este códice conocido del aperramiento, para que se conozca que no nada más Malintzin pues fue la lengua, también ella la podemos ver. Ella fue muy importante en la toma de decisiones durante la conquista, y posiblemente la historia hubiera sido diferente si ella no hubiera estado presente. Podemos ver en la parte superior de esta imagen, podemos ver a Hernán Cortés. Malintzin lleva un huipil, lleva un rosario, y del lado derecho, bueno, ahí podemos ver a Hernán Cortés, y aquí podemos ver a uno de los sumos sacerdotes de Cholula siendo muerto por un lebrel o un mastín español. Y ella está presente en esta ejecución. Recordemos que fue su amante también de Hernán Cortés. Recordemos que tuvo un hijo con él que se llamó Martín el Mestizo, y el cual desde temprana edad queda bajo la vigilancia de Hernán Cortés, quien lo envía posteriormente a España para su educación. Y sabemos que fue paje de Felipe II, y que lo acompañó, vean hasta dónde llegó la sangre popoluca, y que lo acompañó a Inglaterra cuando estaban viendo la situación de un posible matrimonio entre Felipe II y la monarca, una de las nobles inglesas. Martín el Mestizo, después de la conspiración, que si no mal recuerdo es de 1566, del hijo legítimo de Hernán Cortés, acaba exiliado en Madrid, donde se casa con una noble madrileña y termina sus días en España. No vuelve a pisar las tierras de la Nueva España, que actualmente conocemos como México. La que sigue, por favor. Esto es otro de los mitos de la conquista. Y entonces Hernán Cortés quemó las naves. El primero en mencionar este mito es Francisco Cervantes de Salazar, a mediados del siglo XVI, en el cual le quiere añadir un toque romántico a la expedición y dice que Hernán Cortés quemó las naves, cosa completamente falsa. Y esto al parecer no sucede enfrente de San Juan de Ulúa, en los arenales de Chachihuecan. Esto sucede enfrente de la zona arqueológica de Quiahuiztlán, en lo que actualmente es la Villarrica, una playa que se conoce como la Villarrica, y al parecer ahí es donde las queman, pero bueno, no las queman en realidad, las barrenan. ¿Por qué decide barrenar las naves? Porque había una facción velasquista que apoyaba al gobernador, teniente gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuellar, y
obviamente esta facción, entre ellos Portocarrero, entre ellos Francisco de Montejo, pues estaban en contra de que Hernán Cortés siguiera con su plan, con su expedición y se adentrara hacia lo que era el centro de Mesoamérica, el centro de lo que actualmente es México. Entonces ellos ya estaban armando una conspiración precisamente para robar una nave o varias naves y regresar a Cuba, darle aviso a Diego Velázquez de toda esta situación y posiblemente hasta entregar a Cortés encadenado al teniente capitán gobernador de Cuba, Diego de Velasco. Entonces, viendo Cortés que no hay otra solución para que estas personas se mantuvieran tranquilas y vieran que no había otro camino más que hacia adelante, decide comprar a los marineros que estaban dentro de las naves, les reparte oro, les reparte riquezas para que vayan abriendo grietas en los cascos de las naves, para que vayan haciendo agua, para que se vaya metiendo el agua y con eso poder tener un ejemplo claro y decirle a su expedición, a los miembros de su expedición: vayan a ver las naves, están haciendo agua, se están llenando de agua. Eso es lo que realmente sucede. Entonces, al ver que realmente no tienen salvación estas naves, que los cascos están completamente inundados de agua, entonces Hernán Cortés las manda a desmantelar. Las manda a desmantelar porque no se podía dar el lujo de quemar velas, de quemar sogas, de quemar clavos, de quemar esa gran cantidad de madera. Entonces las empieza a dividir, ¿no? Las empieza a seccionar, por llamarle de alguna forma, y justamente donde acaban estas piezas es en la primera fortificación de lo que sería la Nueva España, ahí al ladito de la playa de la Villarrica, enfrente de la zona arqueológica de Quiahuiztlán. Por lo tanto, no hubo quema de naves. Eso es un mito completamente. La que sigue, por favor. La que sigue, por ahí. Gracias. Un puñado de españoles doblegaron a uno de los imperios más grandes del mundo, ¿no? Lo que también nos dice. Recordemos, por ahí existe una frase que hay que tomar con pinzas, pero es bien interesante, nos hace reflexionar mucho sobre el tema siguiente. La conquista la realizaron los indígenas y la independencia la realizaron los españoles. Imposible que Hernán Cortés y sus cerca de 500 hombres hubieran podido concretar, consumar la conquista y derrotar a los mexicas si no era con el apoyo de los propios indígenas que estaban muy molestos en contra de la dominación mexica, de la hegemonía mexica. Eso sería lo correcto de mencionar, la hegemonía mexica. Esa es la principal razón por la que cae la Triple Alianza. No cae por motivos de epidemias, no cae por una superioridad tecnológica europea, no, cae porque hay división y hay malestar entre los señoríos subyugados por los mexicas, en donde Hernán Cortés encuentra tierra fértil y de inmediato empieza a sumar guerreros a su contingente. Los primeros son los totonacas de Zempoala. Recordemos el famoso cacique gordo de Zempoala, llamado Cuautlevana o Chicomécatl, el cual era tan obeso que no pudo salir a recibir a Hernán Cortés a la entrada de Zempoala. Lo recibe en el recinto ceremonial de Zempoala, de tan grande que era. Lo tenían que mover en palanquín. ¿Cuántos totonacas habrán tenido que moverlo, ¿no? de tan obeso que era? Otro personaje que también era muy obeso y pocas veces se menciona es el gobernador de Cuba, Juan Velázquez de Cuellar. Se sabe que era también muy grande, muy corpulento. ¿Por qué razón él nunca encabezó una expedición siendo él el gobernador de Cuba a lo que fue Mesoamérica? Porque no le era nada fácil.
Y no es justificación que haya sido un importante político o gobernador. El gobernador de Jamaica, apellidado Garay, él mismo tomó sus naves, su expedición, sus hombres, y llegó al territorio que actualmente podríamos definir como el Pánuco, toda esta zona del Pánuco y la parte norte de Veracruz. Entonces, también Diego Velázquez era una persona muy corpulenta, muy obesa. Pero regresando a nuestro tema, sin la ayuda indígena hubiera sido imposible concretar la conquista. Primero los totonacas, luego los tlaxcaltecas, huejotzingas, chalcas, acoloas, otomís, gran cantidad de indígenas. Para que tengan una idea, el señorío de Zempoala le entregó a Hernán Cortés entre 300 y 600 guerreros, nada más. Y algunas estimaciones de algunos investigadores, Ross Hassig, de la Universidad de Oklahoma, calcula que durante el sitio de Tenochtitlan pudieron haber entre 50,000 y 80,000 indígenas, al grado que Hernán Cortés le decía: ya no manden más, ya no manden más, son mucha gente, no hay espacio, estorban, ¿no? Hay que alimentarlos, ustedes díganme dónde los pongo porque son demasiados. Incluso los regresa contingentes completos a los señoríos de: no necesitamos ahorita guerreros, muchas gracias. No necesitamos ya cargadores, muchas gracias. No necesitamos mujeres, porque en aquellos años las mujeres eran las que realizaban esta labor tan importante de la alimentación, de preparar la comida, de preparar las tortillas, de moler el maíz. También regresaban a las mujeres porque eran demasiada la cantidad, y los integrantes del ejército de Cortés que le pusieron sitio a Tenochtitlan en 1521. Entonces, no nada más fue un puñado de españoles, fue un puñado de españoles con miles, decenas de miles de aliados indígenas. ¿Por qué creen que en las batallas, por ejemplo, me remonto a las batallas que hubo entre los otomís tlaxcaltecas y los españoles de Hernán Cortés, los primeros días de septiembre, si no mal recuerdo la primera es el 2 de septiembre? ¿Por qué creen que en las fuentes, Bernal Díaz del Castillo dice: pues tuvimos a 2 caballos muertos y 20 europeos heridos? Porque el peso de la batalla iba con los indígenas. Lo mismo sucede en el sitio de Tenochtitlan. Los españoles participaron, claro, Cristóbal de Olid, Pedro de Alvarado, muchos de ellos, pero quienes llevaban el combate fuerte, cuerpo a cuerpo, fueron los indígenas, ¿no? Entonces, sin indígenas aliados no se hubiera podido concretar la conquista de Tenochtitlan. También mucha gente de repente me pregunta: ¿cómo es posible que algunos bergantines hayan podido contra miles de canoas indígenas, bueno, tripuladas por indígenas, tripuladas por mexicas? Es que estos bergantines iban escoltados también por decenas de cientos de canoas indígenas. Imagínense eso. Realmente los bergantines era el núcleo de una escuadra, de las muchas que hubo, si no me recuerdo 13 bergantines, completamente protegidas por decenas de canoas indígenas. Entonces era una guerra de canoa a canoa, más que de bergantín a canoa. Eso es bien importante que no lo perdamos de vista, y que realmente, reitero, sin estos apoyos indígenas no se hubiera podido concretar la conquista. La que sigue, bueno, antes, perdón, podemos ver una hermosa pintura de Ferrer Dalmau, que es, si no mal recuerdo, se le conoce su nombre, es La Marcha Tenochtitlan. Podemos ver que ya hay guías indígenas, muy posiblemente un tlaxcalteco, muy posiblemente un mexica, completamente armado, con su ichicahuipili, que es su peto de algodón, su chimali y su macuahuitl. Y detrás, estos 2 jinetes, iría Hernán Cortés, con posiblemente el religioso Bartolomé de Olmedo, y por ahí también podría ir Juan Díaz, su párroco, y vemos constantemente el apoyo de los indígenas, como esa mujer que va ahí, que no es otra
posiblemente que Malinche. Es una nueva apreciación muy realista, muy interesante de este pintor español. Algo que vale la pena mencionar es que al fondo, entre la vegetación, se alcanza a ver un teocalli, un Q, un templo, pero que está ya coronado con una cruz hecha literalmente con ramas, ¿no? Interesante obra esta de Ferrer Dalmau. La que sigue, por favor. También otra que nos enfrentamos, o que existen muchas dudas sobre esto. ¿Realmente vino un ejército? ¿Realmente vino un ejército español? ¿Un ejército financiado por la corona española, por Carlos V de Alemania y primero de España? Pues no. No llegaron aquí guerreros o soldados profesionales españoles. Cerca del 30% de la expedición de Hernán Cortés tenía petos de algún metal, de acero. Solamente el 30%. Aquí no, para ese año todavía, si no me recuerdo, no existían los tercios españoles. No eran militares profesionales los que vinieron a la conquista de México. Eran aventureros, eran empresarios, eran personas, eran empresarios, eran personas, aventureros, que financiaban su propio equipo. Eran personas que ya habían estado en Cuba, que ya habían estado en la Española y que vieron una oportunidad de hacer riqueza. De riqueza para el momento y gloria para el futuro, que esa era la mentalidad del español de aquel momento. Hablo como español para simplificar los hechos, ¿no? Porque recordemos que en aquel momento todavía no existía España y que no solamente era un ejército español, era un ejército en el cual venían italianos, venían hasta un griego por ahí, venían taínos, indígenas del Caribe, venían incluso africanos, esclavos. Por ejemplo, no sé si ustedes conocían el dato de que Francisco Egía fue el nombre de esta persona africana que llega con Pánfilo de Narváez y es el que trae la vihuela. La traía un africano, un esclavo, y empiezan los contagios en la zona de Veracruz, en el Totonacapan, y de ahí empieza a moverse la epidemia hacia Tlaxcala y finalmente hacia lo que es la Cuenca de México. Entonces no solamente eran españoles los que constituyeron esta expedición, también había, como les comento, griegos, italianos, africanos, actualmente ya no sé si sean, bueno, catalanes, vascos, entre muchos otros. Esto es como lucían los tercios españoles del siglo XVI. Estos no tuvieron presencia en la conquista de México Tenochtitlan. ¿Cómo eran? ¿Cómo lucían? Pues bueno, podemos ver una siguiente imagen, por favor. Una interpretación, ¿no? Que fue publicada en la revista Despertaferro, una gran publicación especializada en temas militares, española. Y así es como probablemente lucían los ejércitos de Hernán Cortés. Hay una diferencia abismal entre la primera imagen y esta segunda. Incluso en el lienzo de Tlaxcala, pues Hernán Cortés se le ve con su jubón de terciopelo, se le ve con sus mallas, con sus botas. Es un ejercicio bien interesante, aquellos que tengan acceso a este lienzo de Tlaxcala, que cuenten la cantidad de españoles que están representados en este lienzo y de ellos, qué cantidad llevan realmente una armadura, un peto. Muy pocos, realmente muy pocos. Al grado que finalmente quienes acaban siendo conquistados en términos militares podrían ser los propios españoles, porque acaban usando la Ichicahuipili, que es esta armadura de algodón que usaban los propios mesoamericanos. Incluso dejan de lado sus botas de cuero por las terribles temperaturas que había en la zona de Veracruz y también las grandes lluvias que se dan en el Valle de México, y los reemplazan por los famosos cacli, de donde viene la palabra
que actualmente usamos, cacle, ¿no? Que es para referirnos a un zapato. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver justamente lo que es el Ichicahuipili, a lo que es la izquierda, y también a la derecha, los combatientes españoles que participaron en 1519 durante la conquista. Podemos ver una gorguera, podemos ver diferentes tipos de armamento, entre ellos el arcabuz, la espada a dos manos, la lanza y la ballesta. Mucha gente también piensa que los arcabuces marcaron diferencia en los combates que se libraron entre los mexicas o la Triple Alianza y este ejército aliado compuesto por españoles. ¿Saben cuánto tiempo tardaba en cargarse un arcabuz? Más de 2 minutos. Si eres una persona muy diestra, 90 segundos. Estos no son metralletas, no son armas automáticas como pensamos, ¿no? Pensamos que disparaban cada 30 segundos, podías disparar y matar a un indígena. Estos arcabuces son realmente rústicos. Tenías que meterle, o sea, imagínense en pleno campo de batalla, disparas y después meterle el cartucho con la pólvora, meter lo que sería una especie de munición hecha de plomo, sacar esta especie de escobilla para atacar, bueno, no recuerdo la palabra, pero para que todo esto quedara bien compacto en el fondo del cañón. Posteriormente soplarle a tu mecha, que estaba encendida, soplarla porque ya se había apagado, y apuntar con una muy mala puntuación, o sea, no estaban bien calibradas este tipo de armas. Le podías tirar algo que estuviera a no más de 20 metros de distancia y luego otra vez de repetir todo el procedimiento. ¿Cuántos indígenas murieron por el tiro de un arcabuz? Pues muy pocos. Eso sí, causaban mucho ruido, mucho fuego, mucho humo, y eso espantaba a los indígenas, pero no realmente fue un factor decisivo. Lo mismo pasaba con la ballesta, y eso contando que, de acuerdo a Fernández del Castillo, si no me recuerdo, vinieron en la expedición de Los Ángeles de Hernán Cortés 16 ballesteros. O sea, realmente muy poco impacto pudieron tener estas armas de fuego y estas ballestas sobre una batalla. ¿Qué sí tuvo una gran importancia? Primero, las yeguas españolas. No hubo batalla más importante en la que destacara una yegua española que la batalla de Otumba, 7 de julio de 1520, en la cual, después de la noche triste, Hernán Cortés organiza las pocas yeguas y caballos que le quedaban, no más de 10, y empieza a media rienda a cabalgar a través del campo de batalla, apuntando con las lanzas a las caras de los indígenas. De repente, en algún punto, Hernán Cortés ve a un personaje muy ataviado, con estandartes de una red dorada, decide cargar en contra de este personaje, que algunas fuentes definen como el Cihuacóatl de Tenochtitlan, y finalmente lo derriban, lo matan, toman el estandarte, y los indígenas, un ejército que obviamente está exagerado, Hernández del Castillo dice que eran 100,000 indígenas, empieza a dispersarse. Cuando es asesinado el capitán o el general. Y eso es lo que le permite a Hernán Cortés, a través de Apan, llegar nuevamente a Tlaxcala y tener refugio en estas tierras. La yegua, el caballo, muy importante, y la otra, la espada. La espada, ¿por qué? Porque la espada es punzocortante. ¿Cuánto esfuerzo necesita uno para, imaginemos un macuahuitl, que son ubican estas armas mexicas, que son una especie de macanas cubiertas de obsidiana por los costados? ¿Qué esfuerzo te requiere golpear con esto, que es un arma contundente, cortante? ¿Y qué esfuerzo te requiere simplemente alzar el brazo para perforar el cuerpo de tu enemigo, ¿no? ¿Y qué herida, pues, es peor? Pues obviamente una punzocortante. Por lo tanto, las espadas jugaron un papel fundamental en los combates, en los choques cuerpo a cuerpo.
Aparte la resistencia del acero toledano en contra de la obsidiana, cristal volcánico, sumamente frágil, pero tan filoso como un bisturí. Entonces, eso es lo importante. Las espadas, las dagas y todo lo que eran los caballos y las yeguas jugaron un papel fundamental. Pero eso no hizo que se decantara la guerra hacia uno u otro lado. Realmente que hizo que se definieran el futuro de la conquista de México, Tenochtitlan, fueron los aliados españoles. Perdón, los aliados de los españoles. La que sigue, por favor. Otro de los grandes mitos, la guerra para capturar. Pues es que los mexicas, las personas de la Triple Alianza, sus armas no estaban hechas para matar, realmente eran palos de madera, y lo único que buscaban en las guerras era capturar prisioneros. Completamente falso, ¿no? Completamente falsos. Hay grupos de recreación histórica, los cuales han recreado este tipo de armamento mexica, y sabemos que pues no eran para capturar, era tremendamente mortal. Está lo que conocemos como el lanzadardos o atlas, que perfectamente podía atravesar una persona de un costado al otro. Sabemos que existía el macuahuitl, esta especie de macana con lajas de obsidiana, que el propio Bernal Díaz del Castillo comenta que con estas armas, con este macuahuitl, le cortaron la cabeza a un caballo. Un tlaxcalteca le cortó la cabeza a un caballo, ¿no? Estas armas eran realmente mortales. Aparte, consideremos que las lajas de vidrio volcánico de obsidiana eran sumamente frágiles, y al momento en que te hacían una herida con esto, se astillaban a un nivel microscópico, lo que provenía pues una infección tremenda. Entonces, los mexicas no realizaban solamente la guerra para capturar, eso eran las guerras floridas, pero también había guerras de conquista, guerras de subyugación y también guerras de castigo, podríamos definirlas, cuando había una rebelión dentro de lo que eran sus dominios, dentro de la Triple Alianza, y en las cuales se arrasaba la población, se masacraba completamente. Uno de estos casos es Mitla, el famosísimo centro ceremonial de los mixtecos. Durante el gobierno del Huetlatoani-Ahuizotl, entre 1486 y 1502, es arrasada, es destruida, y sus sacerdotes los llevan a Tenochtitlan, los que sobreviven, para ser sacrificados. Recordemos que los mexicas actuaban a través del temor, a través del miedo. Por esa razón no colocaban guarniciones en cada población que conquistaban. Ellos actuaban a través de una cuestión psicológica, infundían miedo a todos sus vasallos, ¿no? La que sigue, por favor. La muerte de Moctezuma, también eso es bien importante, ¿no? Siempre hemos sabido que Moctezuma en algún momento de 1520, después de la matanza del Templo Mayor, es convencido por los capitanes y por Hernán Cortés a que suba a la azotea del Palacio de Axayácatl, su propio padre, de Moctezuma, a que hable con su propio pueblo y que lo controle y que lo mantenga en paz. Incluso hay por ahí fuentes que dicen que Cuauhtémoc, que estaba presente en la multitud, le dice que es una mujer de los españoles, ¿no? Le faltan al respeto, e incluso le avientan piedras y flechas, y que de una pedrada en la cabeza muere, ¿no? Muere, y eso es lo que le quita la vida. Eso viene mencionado Bernal Díaz del Castillo, el propio Hernán Cortés, y también Fray Bernardino de Sahagún lo comenta. Pero en este códice, que es el Códice Moctezuma, igual que Fray Diego de Durán, nos cuenta una historia muy diferente, en la cual no hay quien se lave, no hay forma de que Hernán Cortés se pueda lavar las manos. En la parte de la derecha podemos ver a un personaje siendo atravesado por una daga, por una espada. Y del lado izquierdo podemos ver a Moctezuma, quien lleva su xihuitzol y su diadema de turquesas, con una soga amarrada al cuello y atrás un español.
y tiene la mano en forma de que está dirigiéndose a alguien. ¿Cuál de ustedes creen que sea la teoría o la crónica real? Sabemos que Moctezuma solo fue uno de los muchos nobles que estuvieron prisioneros con Cortés. Entre ellos estuvo el Tlatoani de Texcoco, el Tlatoani de Tlacopan. Sabemos eso. Y Fray Diego de Durán comenta que después de que salen los españoles corriendo esa noche del 30 de junio, entran los mexicas al palacio de Axayácatl y lo que encuentran son a todos los grandes señores que estaban prisioneros con heridas en el vientre y en el torso, hechas por dagas. Prácticamente, si nos ponemos a reflexionar un poco sobre Moctezuma ya a esas alturas del partido, cuando Moctezuma ya no controlaba al pueblo mexica, muy probablemente sí subió a la azotea y trató de calmar a sus fuerzas, pero ya no le hacen caso. ¿Por qué? Porque ya hay un nuevo gobernante, que es su hermano, Cuitláhuac, que sí saben cómo lo liberan. Cuitláhuac también estaba prisionero de Hernán Cortés, y Hernán Cortés le reclama a Moctezuma y le dice: ¿sabes? Ya cerraron el mercado de Tlatelolco, no nos quieren dar provisiones, no tenemos agua, no tenemos maíz, no tenemos frijol, no tenemos nada que comer. Moctezuma le dice: está bien, pues libera a alguien para que organice y reabra el mercado de Tlatelolco. Y Hernán Cortés selecciona a Cuitláhuac y lo deja libre, y en el lugar de restablecer el mercado de Tlatelolco organiza la resistencia de los mexicas en contra de este ejército aliado, Totonaca, Tlaxcalteca y español. Y a partir de ahí, la noche triste, ¿no? 30 de junio, noche del 30 de junio de 1520, muy probablemente Moctezuma nace en 1467 y muere muy probablemente entre el 28 y 29 de junio de 1520. ¿Cómo muere? Se lo dejo a que ustedes lo puedan dilucidar o reflexionar: de una pedrada en la cabeza, o realmente asesinado por el acero toledano que llevaban los españoles, cuando Moctezuma y muchos otros nobles pierden toda importancia durante la conquista. ¿Por qué? Porque ya no controlan el pueblo, se les salió de las manos la situación, y todo por Pedro de Alvarado, ¿no? En esa matanza de Toxtla. Bien interesante esta imagen de este códice de Moctezuma. La que sigue, por favor. El llanto de la noche triste, ¿no? Finalmente, ¿acaso Hernán Cortés lloró en un ahuehuete, siendo perseguido por cientos de mexicas enfurecidos? Poco probable, ¿no creen? De acuerdo a lo que dice Bernal Díaz del Castillo, dice que Hernán Cortés sí lloró al saber la magnitud de la derrota que sufrieron. De hecho, fue la peor derrota que sufren los españoles durante toda la conquista de América. Se calcula que entre 800 y 1000 hombres son muertos esa madrugada de 1520, esa noche madrugada 1520, un 30 de junio, la peor derrota española en tierras americanas. El lugar donde se da la masacre es donde actualmente se encuentra la iglesia de San Hipólito, ahí a un costado de la Alameda. Ahí estaba el puente de los Toltecas, y ahí es donde literalmente muere la mayor parte de los españoles. Para empeorar la situación de Hernán Cortés, matan a 72 españoles en Autla, días después de la noche triste. Entonces es tremenda la mortandad que se da. Miles de indígenas, las tlaxcaltecas mueren también. Es tremendo esto. Es poco probable que Hernán Cortés se haya detenido a llorar en un ahuehuete. Lo que Bernal Díaz del Castillo, como les comenté, dice que sí llora, pero que llora ya en lo que es el recinto ceremonial de Tlacopan, la ciudad de Tacuba. Por lo tanto, es poco probable que esto haya sucedido. Algo bien importante también sobre la noche triste que desconocemos o que no se comenta mucho es sobre un personaje, uno de los más interesantes que participaron en la expedición de Los Ángeles de Hernán Cortés, que se llamó Blas Botello de Puente Plata. Este personaje
que seguramente es la primera vez que muchos de ustedes lo escuchan. Era un astrólogo hidalgo español que había visitado Roma, por lo cual se le tenía en mucha estima. Él practicaba cualquier cantidad de técnicas de adivinación, necromancia, incluso tenía cuadernos donde él rayaba y él escribía, y con eso profetizaba el futuro. Decían que tenía familiar o que tenía pariente. ¿Qué significa eso en el lenguaje de la época? Pues que se podía contactar con demonios o fantasmas, por llamarle de alguna forma, que practicaba, digamos, el espiritismo. Este personaje, días antes de la Noche Triste, se acercó con los capitanes de Hernán Cortés, Cristóbal de Olid, Pedro de Alvarado, entre otros, y le dice a estos personajes: ¿saben qué? Nos tenemos que ir máximo en 3 días, porque si no todos vamos a morir en esta ciudad de estos perros indios. Así él comentaba. Obviamente le empiezan a meter inseguridad a los capitanes de Hernán Cortés, y los capitanes van y le dicen: oiga, por favor escuche a Blas Botello, tiene algo importante que decirle. Le consiguen el espacio, llega Blas Botello y le dice: ¿saben qué? Hernán Cortés, si no salimos en tanto tiempo de aquí, todos nos van a matar. Hernán Cortés dice: a mí no me sacan de aquí más que muerto. Pero por presión de sus capitanes, accede Hernán Cortés a salir de Tenochtitlan. Vean cómo las acciones de este personaje, pues desconocido, ¿no? Realmente, pues de un rol menor durante la conquista, influyó en que sucediera la peor derrota que sufriera Hernán Cortés. Gracias a este personaje, aumenta la presión dentro del grupo y tienen que salir esa noche lluviosa, que algunos hasta dicen que cayó granizo, del 30 de junio de 1520. Como dato curioso, se dice que se encuentra una petaca de este Blas Botello con una natura de hombre, una especie de talismán en forma de natura de hombre, hecha de piel de venado, de chivo, de algo, y encuentran una libreta, su libreta de adivinación, en la cual se encuentran las rayas y sus notas de horas o días antes de que él muriera en la Noche Triste. Qué curioso, ¿verdad? Él podía adivinar o adivina que podía haber una gran masacre por parte de los españoles, pero él no pudo adivinar su propia muerte esa misma noche. Incluso él pone en esta libreta, está registrado, dice, Bernal Díaz del Castillo lo cita y dice: estos perros indios me han de matar o no me han de matar, y si me han de matar, también a mi caballo. Y todo esto con tachaduras, enmendaduras y líneas. Finalmente se encuentra la muerte Blas Botello, astrólogo, personaje siniestro, misterioso de la conquista durante la Noche Triste. La que sigue, por favor. Ya casi terminamos. Esto también es típico, como ya mencionamos algo de lo que fue este tormento a Cuauhtémoc. Esta frase, ¿no? De ¿acaso estoy en un lecho de rosas? Pues esta frase es de un escritor, no recuerdo su nombre, de alrededor de 1870. Él crea esta frase para añadirle un poquito de dramatismo al tormento de Cuauhtémoc y de Tlalnepantla. Como ya lo mencionamos, quien tiene la idea de torturar a Cuauhtémoc no es Hernán Cortés, es Julián de Alderete, tesorero real, y él obviamente tiene que darle buenas cuentas pues a Carlos V, ¿no? A la corona española, y él insiste en que se tiene que torturar a Cuauhtémoc para que él diga dónde dejaron el tesoro que se perdió durante la Noche Triste y todo el demás tesoro que estaba escondido en Tenochtitlan. Hernán Cortés no quiere torturar a Cuauhtémoc, pero accede. ¿Por qué? Porque es el tesoro real, imagínense. Y también en esa jornada también sufre de esta tortura de Tlalnepantla, que es el Tlatoani de Tlacopan.
A los dos los amarran, les amarran las manos, les amarran los pies y utilizan una técnica conocida como fuego manso. No es como vemos en esta imagen, también muy romántica. No es la técnica real con la que torturan a Cuauhtémoc. Usan esta técnica conocida como fuego manso. ¿Y en qué consiste? Prácticamente mantienen fijas las manos, los pies, no los puedes mover, amarrados, y te untan un poco de manteca y te prenden los pies. Dicen que al propio Cuauhtémoc también le quemaron las manos y te dejan ahí la flama. No es un fuego que queme estas antorchas, no es el fuego de una antorcha, es como si fuera el fuego de una vela. Por eso le llaman fuego manso. Poco a poco el pie, o sea, poco a poco se va derritiendo la grasa que tenemos en el cuerpo y eso va alimentando esta flama. Y esta tortura podría tardar horas hasta que literalmente quedaba tu hueso calcinado, ¿no? La propia grasa corporal es lo que va alimentando el fuego. Entonces, no pusieron este tipo de braseros, no pusieron este fuego que sale como antorcha, ¿no? De los pies, ¿no? Esto es falso. Realmente es una vela, prácticamente es un fuego prácticamente imperceptible que te va consumiendo y torturando por horas. Se comenta que Cuauhtémoc quedó cojo por el resto de su vida. Y como les comentaba, muy posiblemente también le quemaron las manos. Eso no se menciona, ¿no? Y lo que realmente cita Bernal Díaz del Castillo es: ¿acaso yo estoy en un baño u otro tipo de deleite? ¿No? En ningún momento mencionan lecho de rosas, pues aquí no había rosas, para empezar. Eso es importante, ¿no? La que sigue, por favor. Algo importante también de mencionar. Por ahí hay una población en Guerrero, Ixcateopan, si no mal recuerdo, donde comentan que tienen los restos, la osamenta de Cuauhtémoc, que incluso hay fotos de Diego Rivera midiendo los huesos, y quien verifica y confirma este hallazgo es Eulalia Guzmán, si no mal recuerdo el nombre. Obviamente en aquel momento, inicios del siglo XX, hay un nacionalismo exacerbado en el cual encontrar la osamenta de Cuauhtémoc pues es un gran hallazgo, ¿no? Pero ¿qué creen? Pues no es, ¿no? Se han hecho estudios osteológicos y saben que pues no, para empezar, los huesos pertenecen a diferentes personas, entre ellos hasta mujeres. Entonces no son los restos, no es la osamenta de Cuauhtémoc. ¿Qué sucede con Cuauhtémoc y Tepetitlan? A ellos los ahorcan en el viaje de las Cigüeras que realizan Hernán Cortés a partir de 1524 y que va a lo que actualmente es Honduras a castigar a Cristóbal de Olid. Y en el municipio de Candelaria, actualmente Campeche, ahí es donde los cuelgan de un árbol sagrado de los mayas y una ceiba, ¿no? Ahí es donde terminan la vida de Cuauhtémoc y muy probablemente lo entregaron a los mexicas que iban en la expedición y realizaron la cremación correspondiente. Por lo tanto, lo más probable, si algún día se llegara a encontrar los restos de Cuauhtémoc, no se encontraría una osamenta, se encontraría una urna funeraria enterrada con huesos quemados y posiblemente una ofrenda, ¿no? Eso es importante de mencionar. Posteriormente, mucha gente también lo comenta, es que llegaron los españoles y realizaron un genocidio. Murieron, salud, cerca de 20 millones de indígenas, pero no murieron por las armas de los españoles, murieron por la viruela. Prácticamente los europeos no tenían control sobre esta viruela. Por ahí incluso hay personas que comentan que se aventaban durante el sitio de Tenochtitlan cabezas, brazos, piernas infectadas adentro de la ciudad. La viruela inició antes del sitio de Tenochtitlan, llevándose al gran militar, al gran cacique mexica Cuitláhuac, antes del sitio de Tenochtitlan. Semanas después de la Noche Triste, ¿no? Como ya les dije,
hubo una persona de África, un esclavo, Francisco Eguía, que trajo esta enfermedad. El europeo no tenía control sobre las epidemias. El europeo no tenía control sobre la viruela. No decidía quién moría y quién se salvaba. Simplemente que aquí no se habían creado los anticuerpos para este tipo de enfermedades. Algo también completamente falso: sífilis. Sífilis viene de Europa. Aquí había sífilis también. En América había sífilis. Y si no me creen, pueden ir a este Museo de la Medicina, el antiguo Palacio de la Inquisición. Y ahí podemos ver diferentes cráneos previos al contacto, que están completamente, bueno, todo lo que es el cráneo, con la evidencia de lo que es esta enfermedad, ¿no? De lo que es el sífilis. Entonces, no idealicemos esta América que era realmente el Edén, donde no había enfermedades, no había maldad, no había guerra, no había esclavismo. Pues no, también aquí había todo esto, ¿no? Y realmente los españoles no querían que se muriera su fuerza de trabajo. Sería una locura, ¿no? Que sus propios trabajadores indígenas pues murieran todos. Eso sucedió en la Española, lo que actualmente es República Dominicana y Haití, y lo mismo sucedió en Cuba. Todos los indígenas murieron de enfermedad, y eso implicó que tuvieron que traer esclavos de África, ¿no? Y lo menos que quería Hernán Cortés era que se repitiera la misma situación en lo que era Mesoamérica o la Nueva España. Por lo tanto, no hubo una intencionalidad. Para que haya un genocidio debe de haber una intencionalidad. No se puede comparar esta muerte masiva por epidemias con el Holocausto, ¿no? Eso sí fue un genocidio, con toda una intencionalidad, para un grupo erradicar, exterminar a un grupo por cuestiones religiosas, por cuestiones étnicas, hasta por color de piel. Entonces, no confundamos, no hubo un genocidio en la conquista de México, ni en los primeros años de la conquista. Sí hubo una gran mortandad. Una mortandad de casi 20 millones de indígenas en el centro de México, ¿vale? Esto obviamente es una lámina del Códice Florentino, en la cual pues se ven a las personas infectadas de viruela. La que sigue, por favor. Pues muchas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta conferencia. Gracias. Agradecemos la presencia de Enrique Ortiz, nuestro conferencista. Queremos seguir aprovechando su estancia en Tlaxcala. Les quedamos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Ajustamos solamente a 3 preguntas. Por favor, adelante. No sé si alguien tenga una pregunta, comentario. No, nos alargamos un poco, pero bueno, espero les haya parecido interesante. No, nada, todo muy claro. Los exámenes de la escuela. Por acá. Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan. Primero que nada, Enrique Arte, hemos asistido a otras ponencias, a otras conferencias donde todo es lectura, pero parece haber que en su persona lo vive, lo lleva dentro de lo que hace, y eso nos encanta a todos, mantiene la atención de todos. Muchas gracias. Felicitar a la Lic Anabel Alvarado, Lic, nuestra amiga. Buen trabajo este tipo, como reflexión, no tanto como pregunta. En lo personal, y creo que muchos nos interesaría que las nuevas generaciones conozcan este tipo de conferencias. No sé, aventurarse en este ciclo escolar que viene, educación básica, por lo menos secundaria, conozcan
la historia de lo que realmente vivimos, la cultura histórica que tenemos en nuestro bello estado de Tlaxcala. Yo soy del municipio de Tlaxcala, su casa en San Lucas, Cuauhtelulpan. Hay algunas cosas interesantes de esta historia que muchos hemos escuchado, pero hoy se refuerza con el conocimiento de un especialista como tú lo eres, Enrique. De verdad me gustaría, y me da gusto por los jóvenes que hay, los que son de universidad, pero que ojalá secundaria y quinto y sexto de primaria conozcan la riqueza que tenemos de cómo fue, y quitar esos mitos, ¿no? De que yo creo que si hoy le preguntamos a algún chico de Hernán Cortés, de la conquista, siguen siendo ídolos de ellos y siguen teniendo un estigma diferente a lo que se vivió. Enrique, felicitarte, de verdad que lo llevas, lo vives, y simple y sencillamente eso en lo personal conquista de verdad de la atención de lo que se va haciendo. Muchas gracias y felicidades, Enrique Anabel Alvarado, felicidades. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, por el canto florido, ¿no? Por el famoso canto florido. Algo bien importante también que me gustaría compartirles es aquellos que tienen redes sociales, les invito a que me sigan en Twitter, es @Cuauhtémoc con H-1521, Instagram de la misma forma, y en Facebook como El Espejo Humeante. Y efectivamente busco que este tipo de conferencia salga de una conferencia tradicional, por llamarla de alguna forma. Busco acercar la historia a las personas, busco que sepan cómo lucían. Por eso era lo importante de tener las imágenes, que vean cómo lucían estas recreaciones, ya sean digitales, en pinturas, en óleos, y también pues desmitificar estos hechos que a través de 500 años, ¿no? Se ha gastado muchísima tinta y se repite lo mismo, ¿no? Lo mismo, y es que quemaron las naves, y es que Hernán Cortés lloró. Muchas veces esto no depende evidentemente de la academia, sino depende pues del Vox Populi, de la misma gente que se queda con esta idea y repite, cuando son hechos pues que no sucedieron. También en la historia difícilmente hay villanos y héroes. Hernán Cortés no fue ni villano ni fue héroe, simplemente fue un hombre que nació en Extremadura, ¿no? Espacio que iba saliendo prácticamente, país que iba saliendo, por si podemos definirlo así, de la Reconquista, ¿no? Y que buscaba expandir su comercio, que tenía esta idea de universalidad, de un imperio universal, y que buscaba a través de su religión, que creían que era la religión única y verdadera, a través de estos tres factores expandirse y llegar a conquistar lo que fue América, ¿no? Que literalmente se desapareció, chocaron con América, ellos iban por las especies de Oriente, y literalmente se encontraron un continente en medio que les permitió reforzar esta cantidad de creyentes que se iban perdiendo durante la reforma de Lutero, durante el protestantismo, ¿no? Entonces es bien interesante conocer esta forma de la historia, ¿no? En las cuales pues la fortuna, la suerte, por decirlo de alguna forma, pues jugó roles importantes, ¿no? Literalmente. No sé si tengan alguna otra pregunta. Enrique, mucho se ha escrito acerca también de otro mito o creencia de esta actitud de Moctezuma de confundir a Cortés con Quetzalcóatl. Me gustaría mucho conocer tu opinión al respecto, porque además, bueno, se mencionan también algunas cuestiones o algunas imágenes como el sahumar a los españoles cuando se acercaban, y a mí me gusta mucho una anécdota que da Artemio de Valle Arizpe en su libro de las andanzas de Cortés, donde dice que sí, cuando se acercaban los españoles, los indígenas sahumaban, pero no porque los creyeran dioses, sino porque olían muy mal los españoles. Entonces, bueno, me gustaría escuchar tu punto de vista.
Primero tendríamos que entender qué significaba, como lo diría Guillaume Olivier, es un gran antropólogo, un gran escritor. Si ven un libro, Fondo de Cultura Económica, Guillaume Olivier, Tezcatlipoca, una joya, él es francés, él le plantearon la misma pregunta, y bueno, es un tema que no ha sido completamente resuelto y que da ya muchísimo debate. Lo importante primero sería saber qué representaba un dios para el náhuatl o el mexica. ¿Qué era un dios? Porque teotl, la palabra teotl del náhuatl, sí está asociado en la actualidad, o bueno, se interpreta como deidad, pero también se interpreta como hombre principal, hombre de importancia. Por ejemplo, Huitzilopochtli en algún momento, al parecer, fue un cacique, un dirigente de los aztecas o mexicas. Aquí lo mismo con Camaxtle, ¿no? Fueron personas, grandes caciques que mueren y son divinizados. Entonces, de entrada, teotl, ¿no? Los famosos teules, ¿no? Que también los menciona Bernal Díaz del Castillo, que les decían teules, que es el plural de teotl, no nada más representa algo divino, representa personaje de importancia, personaje principal. Y ahí ya empezamos con confusiones. ¿Qué eran para ellos, para los mexicas, para los tlaxcaltecas, los españoles? Hombre, personaje de importancia o deidad. Lo que queda claro es que esta versión, Hernán Cortés nunca menciona Quetzalcóatl, pero sí menciona de un rey que se había ido y que había prometido regresar. Él sí lo menciona en sus cartas de relación, la segunda, si no mal recuerdo. Y obviamente él le echa más leña al fuego. A él le conviene que sea identificado como una deidad y que prácticamente le hayan dado Moctezuma pues todos sus dominios, ¿no? Cuando es bien interesante también, ahí hay un tema, ¿no? Llega Hernán Cortés y dice, es que Moctezuma me dijo, estás en tu casa, estas tierras son, estás en tu casa, bienvenido a tu casa, te estábamos esperando. Pero esto era parte de los protocolos de educación, los saludos de los propios nahuas, quienes ustedes saben que tenían esta flor y canto, estos poemas, esta forma muy lírica, ¿no? de hablar, ¿no? Muy metafórica. Realmente le estaban diciendo, pues como actualmente los mexicanos, ¿no? Estás en tu casa. Pero Hernán Cortés pues se lo creyó, ¿no? Y realmente dijo, este me está jurando vasallaje, esta es mi casa, ¿no? Desde ahí empezamos con situaciones. Obviamente, Fray Bernardino de Sahagún, Diego de Durán, empiezan a mencionar a Quetzalcóatl, toma mucha fuerza este mito. Lo que sí creo es que, y es una opinión personal, Moctezuma sabía que no eran dioses, ¿no? Sabía que sangraban, sabían que eran codiciosos, sabían, reitero, que venían por el oro para disfrutarlo en vida y por la gloria para disfrutarla cuando ya no estuvieran aquí, o para la posteridad. Entonces, yo lo único que podría decir es, creo que Moctezuma sabía que no eran dioses, ¿no? Gracias. Acá, Claudia. Enrique, Sí. Enrique, mi nombre es Julio, al igual que aquí el señor. Primero que nada, felicitarte por el gran trabajo que has realizado. Se nota en la persona que te interesa este tipo de proyectos, y yo como joven, como las nuevas generaciones, te agradezco por ese arduo labor. En alguna ocasión mi abuelo siempre me decía, siempre una pregunta en un niño, y si no se la respondes, toda su vida crecerá con esa pregunta. En la escuela me sembraron una pregunta y justamente tú me diste en el clavo y como anillo al dedo. Si me apoya por ahí producciones, regresar a la lámina que tenías, donde mostraste a Hernán Cortés junto con la moneda y junto con su escudo de armas. Ajá, Podríamos regresar a la lámina de Christopher Weiditz, por favor.
Ahí en esta lámina muestras algo muy interesante y la duda que siempre he traído desde pequeño. Hernán Cortés, cuando inicia la expedición hacia América, no le creía a nadie que había un nuevo mundo, entonces él por sus propios méritos comienza a buscar diferentes instituciones que lo apoyaran. En este escudo de armas, si nos damos cuenta, está dividido en 4 cuadrantes. En esos 4 cuadrantes, 2 de ellos también se dividen en 4 cuadrantes. En la parte superior izquierda, en esos 4 cuadrantes, se divide a su vez 2 cuadrantes. Alguna vez una persona me dijo, esos cuadrantes representan las instituciones que en verdad creyeron a Hernán Cortés y en verdad lo apoyaron. Pero no sé qué tan cierto o qué tan ficticio sea esta teoría que me dijeron. Este es un escudo compuesto. El escudo de armas de Hernán Cortés, cada sección se le llama cuarteles. Sería lo primero. El escudo de armas de Hernán Cortés es el que está a la derecha, abajo, donde podemos ver primero, en el primer cuartel, el águila bicéfala de los Austria, de los Habsburgo, porque los reyes de España eran Habsburgo, Carlos I y Felipe II, hasta Carlos II, que fue el hechizado, si no me recuerdo, termina el linaje de los Habsburgo y empiezan los Borbones. Entonces, el águila de Austria. Posteriormente, del lado derecho se veían 3 coronas, el escudo de Hernán Cortés, el escudo de armas, 3 coronas que representan a los 3 gobernantes de Tenochtitlan derrotados: Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Debajo, después, en el tercer cuartel, viene una representación de una ciudad en un ambiente lacustre, la Ciudad de México. Y en el cuarto cuartel viene un león rampante sobre un fondo rojo. En algunas ocasiones se le agrega el escudo de Aragón, de este rey Pedro que muere en batalla y con su propia sangre mancha sus dedos y deja en la tierra las 4 rayas, que según yo es el escudo de Aragón. Obviamente, terminando eso de la parte del escudo de Hernán Cortés. Pero también vemos otros cuarteles donde están las flores de lis, que obviamente están asociadas con Francia, ¿no? Principalmente. No podría interpretar todo lo que es el escudo. También ahí podemos ver incluso, la heráldica de Aragón, por llamarle de alguna forma, allá arriba, las 4 rayas rojas, pero no podría interpretar todo el escudo. Es muy interesante, cuando vayas a la Ciudad de México, visita el Hospital de Jesús. Es increíble, siglo XXI y hay ambulancias, ¿no? Es muy interesante la historia, así se mantiene la historia viva. Ambulancias tienen rotulado el escudo de Hernán Cortés, ¿no? Las del Hospital de Jesús. Y ahí perfectamente puedes ver donde se ve el busto que realizó Manuel Tolsá a finales del siglo XVIII, que es la copia. El original está en Nápoles, en Sicilia, Nápoles, con la familia de los Pinatelli, ¿no? La familia Pinatelli son los descendientes actuales de Hernán Cortés, en lo que es Nápoles, Sicilia. Ahorita se me va el nombre, duques de Terranova. Pero gracias por el comentario. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. De esta manera finalizamos la conferencia Mitos de la Conquista. Agradecemos la presencia de Enrique Ortiz, conferencista, divulgador y cronista de la historia. A todos ustedes, muy buenas tardes. Usted ya está informado de lo más sobresaliente de nuestro acontecer diario. Lo demás viene detrás.